Buenas tardes, soy Alexis Toledo, tengo 19 años y actualmente estoy estudiando un ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web en Centro de Estudios Stucom, que está en Barcelona Centro. Y bien, yo llegué aquí porque yo estudié bachillerato de letras, el humanístico, en mi barrio, que es Hospitalet de Llobregat, y cuando acabé tenía intención de ir a la universidad, hacer traducción e interpretación de alemán. Aprobé la selectividad, pero suspendí el examen de acceso. Y durante el verano, por el hecho de no quedarme en casa, pues fui buscando qué más me interesaba, que era la informática, y encontré este centro, Stucom. Y vine a verlo, me gustó y empecé a estudiar esto. Requieren que haga una serie de prácticas, que son 317 horas, que yo he convalidado, pero además me permiten hacer un 20% extra. Yo ahora mismo convalido las prácticas con los estudios y de 9 a 1 hago las prácticas de la mañana, luego de 4:30 a 9:30 vengo a Stucom a hacer los estudios y luego saco algo de tiempo libre para realizar el resto de prácticas, porque son dos sitios diferentes. Vale, pues las prácticas de la mañana consisten básicamente en ir a una empresa que me contrató, que busqué por mi cuenta, a llevar el departamento de ventas. Yo allí gestiono básicamente la web, gestiono el almacenaje de la empresa y todo con el ordenador. Y las otras prácticas que estoy haciendo pues consisten en realizar una serie de formación a formadores sobre tecnologías móviles, y para ello dedico algo de tiempo entre semana, y también hacemos una serie de viajes al extranjero para formar a estos formadores en inglés. Pues para llegar a las prácticas que estoy haciendo y al trabajo que estoy haciendo necesito haber estudiado primero el bachillerato, ya sea científico o de letras, para llegar al ciclo superior, y después aquí me enseñan una serie de lenguajes de programación que son los que yo utilizo para realizar mis prácticas. También me enseñan un poquito de diseño para realizar un poquito la estructura de las páginas, y además también hacemos inglés, que el inglés me ha ido muy bien porque a partir de las primeras prácticas, al estudiar inglés, he podido entrar en las segundas prácticas y hacer los viajes internacionales para formar en inglés al resto de formadores. En caso de las prácticas que me consiguió el centro, los días laborables corresponden a los días de estudio. Si el centro tiene vacaciones, no necesito ir a las prácticas y no son remuneradas. Y en el caso de las otras prácticas, al haberlas conseguido por mi cuenta, no siguen el régimen del centro, sino que tengo que ir todos los días laborables y tampoco son remuneradas. Pues sí, el hecho de haber realizado mis prácticas me ha abierto muchas puertas y me ha abierto mucho la mente también para el mundo laboral. Yo ahora mismo estoy creando mi propia empresa de programación web con 2 personas más. Esto ha hecho que ya esté integrado en el mercado laboral antes de acabar mis estudios y veo las cosas mucho más fáciles, pero que también necesitan su trabajo. Pues mi empresa se dedica a realizar proyectos de todos los tamaños ahora mismo, a realizar su página web, realizar un poquito de estudio de mercado, análisis de cómo está todo ahora mismo para poder sacar las empresas adelante, las nuevas empresas. Aún no somos una empresa constituida legalmente, pero estamos camino a ello. Hemos contratado una oficina ya, la tenemos alquilada y estamos trabajando pues 4 horitas diarias. Pues personalmente yo recomendaría el hecho de estudiar, ya sea una cosa u otra, por el simple hecho de aprender, porque hace crecer a las personas, te hace entrar más en el mundo del resto de la gente. Personalmente me ha ido muy bien el hecho de seguir estudiando, pues yo podría haber parado y dedicarme a cualquier cosa que se dedica a mucha gente, pero esto me incentiva a querer conseguir más cosas en la vida, a querer crear mi propia empresa. En mi caso, que soy bastante ambicioso, yo me planteo seguir estudiando una vez acabado esto, después de trabajar ya simplemente por puro placer, por el hecho de seguir aprendiendo, el hecho de poder acceder a la universidad y aprender cosas que realmente me interesan, ya no sea para el mundo laboral, sino por conocimiento propio. Sí, el hecho de haber participado en un proyecto internacional en el que he estado formando en otros idiomas me ha abierto mucho la mente y las ideas de querer trabajar en otros sitios, ver otros conceptos del trabajo
Mi intención, si no hubiera conseguido lo de mi empresa, era irme a Alemania a vivir y a trabajar este mismo verano. Pero bueno, no lo descarto en un futuro. Si veo que las cosas no me van bien o me van muy bien, el poder seguir trabajando en otro país.